¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 2 de junio y como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Tenemos una actualización de lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo durante el fin de semana. Así que desde ya la invitación para que usted se quede con nosotras. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es. En los deportes hemos tenido mucha actividad este fin de semana. Ya tenemos campeón de Europa. La selección ha realizado un partido de carácter amistoso donde pues hay buenas sensaciones. Y bueno, vamos a hablar de otras cosas como Marcelo Arévalo que se despide de Roland Garros. En fin, muchas cosas que platicar. Sí, especialmente los días lunes que hay mucha actividad deportiva. Muchas personas durante el fin de semana están ahí atentas de saber estas novedades. De igual forma estamos listas para poderles acompañar en esta hora y media y les agradecemos por su sintonía. Mientras tanto, les dejamos con los titulares. Las tormentas registradas en las últimas horas en Santa Ana y Chalatenango causaron inundaciones. Las autoridades de medio ambiente aseguran que debido a esto hubo un incremento en el nivel del río Lempa y se pronostican más lluvias. En los últimos días se han reportado al menos 4 altercados entre parejas que han dejado personas fallecidas. Las agresiones han sido cometidas con arma blanca tras una discusión. Le tenemos los detalles. Le tenemos todos los detalles del discurso del presidente Nayib Bukele y qué opina la población de sus 6 años de gestión. Una nueva racha de accidentes de tránsito dejó personas fallecidas y lesionadas en distintas zonas del país. Se reportan más de 8.600 percances viales en lo que va del año. Lluvias registradas en el territorio salvadoreño se atendieron diferentes emergencias en el departamento de Santa Ana. Hasta el momento, instituciones de socorro no reportan personas afectadas. Así lucían las calles de Santa Ana mientras se registraban intensas lluvias en el sector. Precipitaciones que fueron causadas por la influencia de una onda tropical y una vaguada prefrontal, según el Ministerio de Medio Ambiente, principalmente concentrándose esas lluvias en la zona oriental del país. Muros colapsados, inundaciones urbanas, árboles caídos fueron algunas de las emergencias que se registraron en distintos puntos del departamento de Santa Ana. Instituciones de socorro se desplegaron a diferentes arterias para rescatar a conductores que habían quedado atrapados en las inundaciones. Como ese motociclista de delivery que al momento de cruzar la calle Aldea San Antonio quedó varado en la vía y a punto de ser arrastrado por la corriente. Cruz Verde Salvadoreña apoyó con el rescate. Elementos de primera respuesta se mantuvieron monitoreando zonas vulnerables durante la emergencia. Un informe de Carla Araniva. Y debido a las lluvias registradas en las últimas horas en los departamentos de Chalatenango y Santa Ana, la estación El Tamarindo en el río Lempa muestra un incremento en su nivel actual de 5.33 metros, cuya capacidad de desborde es de 7 metros. Así lo han detallado las autoridades del Observatorio de Medio Ambiente, que también pidieron a la población estar atentas ante cualquier eventualidad que ha sido provocada por las lluvias. Y con la llegada del invierno, los habitantes de la colonia La Málaga refuerzan los planes de prevención ante posibles desbordamientos del río El Arenal. La crecida repentina del río El Arenal de Montserrat en la temporada de lluvia representa un riesgo inminente para los habitantes de la colonia La Málaga. Protección Civil, equipos de socorro y la comunidad coordinan esfuerzos para implementar acciones preventivas ante un posible desbordamiento. Entre ellas, el monitoreo constante de los niveles del caudal del río con clasificación verde, amarilla, naranja y roja. Empezando a salirse el río. Ya están aquí la policía y todos de emergencia. Y ya la gente ya no puede pasar. O sea que cierran todo. Te digo, bueno, la gente ya tiene precaución, va, porque aquí sinceramente se pone feo. No, bueno, hay que estar uno precavido, vea, y hay que estar siempre atento cuando llueve, vea. No dormirse porque por cualquier cosa, por el río.
La Málaga está ubicada en una zona vulnerable a las inundaciones. Por años sus habitantes han sufrido graves consecuencias. En julio de 2008, 33 miembros de la iglesia Elín fueron arrastrados en el autobús en el que se conducían por la corriente del río El Arenal, cuando intentaban cruzar la calle a Montserrat. Las intensas lluvias habían provocado su desbordamiento. 32 personas perdieron la vida en la tragedia. Un joven fue el único sobreviviente. Bien triste. Tanta gente que perdió la vida ahí. Qué feo, qué horrible para que lo vea cuando fue el bomba. No, fue una tragedia horrible. Hace días que la gente gritaba, porque de este lado la gente no le pudo ayudar porque era imposible, pues. Es que el agua era muy fuerte. Pero yo tenía una amiga que ella se fue en el bus. Ella se fue y la hija de ella. Los dos se fueron en el bus que venía de la iglesia. Tras este hecho se implementaron medidas de mitigación y prevención en la zona. En el año 2013, el Ministerio de Obras Públicas construyó un memorial para honrar a las víctimas. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Y 2 menores de edad fueron rescatados de ser ahogados en el lago de Coatepeque, en Santa Ana Este, por miembros de la Policía Nacional Civil. Según versiones, los jóvenes disfrutaban de un baño cuando fueron arrastrados por una corriente. Ambos fueron auxiliados a tiempo y fueron trasladados a un centro asistencial. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo Napoleón Galdames. Buenas tardes, efectivamente este es el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta tarde y esta noche. Esperamos lluvias y tormentas para final de esta tarde y durante gran parte de la noche en nuestro país. Estas lluvias y tormentas comenzarán en la zona norte de nuestro país, lentamente se desplazarán hacia el resto del territorio. Zona central, especialmente la zona oriental y también algunos sectores del occidente del país serán influenciados por estas lluvias y tormentas durante la noche, inclusive primeras horas de la madrugada. Mucha precaución a toda la población, en especial a que viven en zonas de alto riesgo, ya que estas lluvias pueden ir acompañadas de vientos fuertes y también mucha actividad eléctrica. En algunos sectores las lluvias pueden ser muy intensas, así que precaución y acatar las recomendaciones que emite Protección Civil. Eso es todo en cuanto al tiempo para lo que resta de esta tarde y esta noche. Muchas gracias por el reporte. Ahora les comentamos que la Universidad de El Salvador inauguró la Semana del Medio Ambiente 2025. Esta finalizará el 6 de junio, que esta es una iniciativa para hacer conciencia ambiental sobre la protección de recursos naturales. Durante estos días se abordarán temáticas como la conservación de la flora y la fauna, movilidad sostenible con el uso de la bicicleta, la protección de la cuenca del río Lempa y el impacto que podría generar la minería metálica en el país. Además, se tendrá una exposición fotográfica que cuenta con más de 70 imágenes que documentan la biodiversidad del campus universitario. Este efecto que estamos viviendo, pues, cada vez, bueno, los expertos señalan que cada vez va a ir acrecentando los niveles de calentamiento. Como yo hablaba en el discurso, hace 10 años pues no se vivía esto en el país. Hoy pues en los meses de marzo, abril, mayo, son meses que son bastante calurosos por el efecto pues del cambio climático, el aumento de la temperatura. Se tenía proyectado en la Agenda 2030 la reducción de que lo más que el planeta podía calentarse era 1.5, pero lastimosamente vamos superando a niveles pues agigantados, pasos agigantados, esta meta que se tenía. En diferentes puntos del país, dejando a algunos de ellos gravemente lesionados. Fernando Morales nos presenta un recuento de estos percances.
Con golpes en la pierna izquierda terminó una motociclista que se accidentó sobre la calle principal de la urbanización Prados de Venecia 3 en Soyapango. Socorristas la trasladaron hacia un centro asistencial. Mientras que en la 17 Avenida Sur en Santa Tecla, otro motociclista resultó herido luego de accidentarse. Personal de emergencias médicas y Cruz Verde lo auxiliaron y posteriormente lo llevaron a un hospital. En la calle Aguacaliente en Soyapango, otro motociclista fue atropellado por un vehículo particular. Un accidente más se reportó bajando el redondel Integración, donde un motociclista resultó lesionado. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los accidentes en los que se han visto involucrados motociclistas suman ya los 1.804, mientras que 1.723 personas han resultado lesionadas. La distracción del conductor representa el 23% de los accidentes que ocurren en este medio de transporte, seguido de la invasión de carril que contempla el 14%, no guardar la distancia reglamentaria y la velocidad excesiva con un 12%, mientras que la inexperiencia y manejar en estado de ebriedad representan el 10 y 4% de las causas por los que ocurren accidentes de tránsito en motociclistas. Este es un reporte de Fernando Morales. Ahora les informamos que una joven que manejaba una motocicleta sufrió severas lesiones tras accidentarse sobre el Boulevard Tutunichapa y la 25 Avenida Norte en San Salvador. De acuerdo con socorristas, el percance habría ocurrido debido a un bache que se encontraba sobre la calle. Según nos relataba el conductor de la motocicleta, al llegar a la intersección del Boulevard Tutunichapa y 25 Avenida Sur, este se empotró en un bache y debido a la velocidad que llevaba, la joven salió de la unidad a impactarse contra un arriato, ocasionándose severas lesiones. Y en el Boulevard del Ejército, un pick-up volcó luego de ser impactado por un microbús, dejando como resultado una persona lesionada. El percance se produjo debido a un giro inadecuado, según lo detalló Comandos de Salvamento. Este se conducía a bordo de un pick-up, el cual volcó luego de impactar con un microbús al intentar hacer un giro en U, en un lugar indebido, específicamente en medio de una de las ex paradas del Citrán, por lo cual se dio la colisión, volcando el pick-up, resultando esta persona lesionada a la cual se le ha brindado los primeros auxilios para descartar lesiones graves. Y esta mañana el paso permaneció cerrado para los automovilistas que buscaban transitar en la intersección del Boulevard Constitución y la Alameda Juan Pablo II, luego que un furgón dañara los cables del tendido eléctrico, generando un bloqueo en la zona. El carril restringido era el que conduce hacia la Plaza del Divino Salvador del Mundo, por lo que los conductores tuvieron que buscar rutas alternas. 1:14 p.m. Ahora les contamos que la alcaldía de San Salvador Centro sorprendió a una pareja mientras cometían actos inmorales en un tramo del Boulevard Antonio Rodríguez Port, en esta zona que está siendo utilizada para este tipo de acciones. Según detalla la comuna capitalina, las autoridades piden ya no realizar este tipo de actos en la vía pública, porque de lo contrario se multará con hasta $900, según lo mandata la ordenanza para la convivencia ciudadana. Y en una denuncia ciudadana, automovilistas señalan la formación de varios baches en la 69 Avenida Norte de la colonia Escalón. Aseguran que el deterioro de esta calle, que se encuentra ubicada entre la primera y la tercera calle Poniente, les genera dificultades para transitar, ya que algunos de los hoyos son de considerable tamaño. Y debido a las constantes lluvias, el asfalto se continúa dañando, por lo que piden a las autoridades que realicen la reparación de la vía. Y José Alberto Zamora Zamora fue condenado a 26 años de prisión por la privación de libertad y agrupaciones ilícitas. El fallo fue emitido por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2017. Zamora está vinculado a una clica de la MS-13 y actualmente está bajo custodia en Estados Unidos. Otras 11 personas también fueron condenadas a penas de entre 4 y 17 años. Y al menos 4 hechos violentos entre parejas ha reportado la Policía Nacional Civil en los últimos días. Las agresiones han sido cometidas con arma blanca y los responsables de los crímenes ya se encuentran tras las rejas. La Policía Nacional Civil capturó a Eric Alexander Mejía Alfaro, de 35 años, quien atacó a su compañera de vida con arma blanca, causándole la amputación de sus 2 manos. La víctima fue trasladada a un hospital de Zacatecoluca en estado grave, mientras el agresor trataba de escapar de la justicia, pero 3 días después, tras un operativo de búsqueda, la PNC dio con su paradero para que responda ante la ley por el delito cometido. Mientras que en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana Oeste, fue detenida Evelyn Elizabeth Flores Cortés, de 31 años, quien asesinó a su compañero de vida con un cuchillo. Según la policía, todo inició por una discusión por celos, luego que la mujer le revisara el celular a la víctima, por lo que fue remitida por el delito de homicidio agravado. En otro de los casos, Dilcia Alejandra Navarro Umaña fue capturada tras cometer un doble homicidio. De acuerdo a la PNC, los 2 hombres asesinados eran la ex y la actual pareja de la agresora. El hecho ocurrió en la colonia Villa Satélite de San Miguel Centro, donde los 3 se reunieron para compartir bebidas alcohólicas, pero luego de una fuerte discusión motivada por los celos, la mujer agredió a ambos hombres con arma blanca. Otro de los detenidos es Efraín Flores López, de 53 años, quien lesionó en el cuello con un corvo a su compañera de vida después de una discusión mientras departían en el caserío La Cruz de Nueva Concepción, Chalatenango Centro. La víctima fue auxiliada a tiempo y trasladada hasta un centro asistencial, mientras que Flores López fue remitido por el delito de intento de homicidio. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Ahora les queremos comentar que algunas aplicaciones de citas están ganando más popularidad a nivel mundial y con ello los riesgos a ser víctima de criminales que ocultan su identidad y que se ocultan detrás de estos perfiles falsos. Expertos en este tema recomiendan aplicar una serie de medidas. Plataformas de prostitución, de pornografía, de explotación sexual comercial y de trata de personas están a la orden del día sin control alguno. O sea, vos no sabes quién está al otro lado de esa aplicación, no sabes si es un delincuente, no sabes si al llegar a ese encuentro ocasional podés regresar sin vida. Agresiones sexuales, robo o amenazas que hagan que alguien actúe de forma involuntaria son algunos de los riesgos latentes en incursionar en aplicaciones de citas. Que hay más de una docena de delitos específicos a los que una mujer se puede encontrar con mucha mayor exposición y en condiciones de mucha mayor vulnerabilidad cuando entra a este tipo de plataformas. Riesgos que algunas personas no están dispuestas a correr. Y creo que puede ser un poco riesgoso porque no sabemos con quién estamos hablando. Y también pueden hacer muchos perfiles falsos. No, en mi caso no, nunca lo he usado. Pues me da desconfianza usarlos. Pero no todos piensan lo mismo. Algunos ya tienen en su presupuesto semanal los $27.99 que invierten en paquetes premium, confiando en encontrar a la persona indicada. Por ejemplo, soy de El Salvador, pero estoy en Bogotá y si en como las aplicaciones o en este tipo de aplicación uno pone como fotografías de diferentes tipos de lugares, ¿verdad? No siempre tienen que ser como fotografías locales, entonces ahí está lo interesante de la aplicación, que es como para conocer personas extranjeras, no es tanto para conocer del mismo entorno. Y es que son cada vez más las personas que apuestan a este tipo de aplicaciones como Tinder, que es la más popular. Tiene 75 millones de usuarios activos mensuales, 9.2 millones pagan por ella. Ya está disponible en 190 países y en 40 idiomas. Bumble es otra de las más demandadas. 50 millones de personas están activas y Badoo tiene 30 millones de usuarios. Se pudo ver
cómo el crecimiento de diferentes tipos de aplicaciones tuvo un auge. Por ejemplo, apps especializadas en diferentes gustos, deportes incluso para hacer amigos, aunque la finalidad siempre es intentar hacer match con una persona. Aunque muchos encuentros son exitosos, existen riesgos. Detrás de algunos usuarios hay personas que han creado los perfiles falsos para engañar emocional o económicamente a otros, algo que denominan como estafas amorosas. En Estados Unidos, durante 2022, esto provocó pérdidas de $1.3 millones, según el FBI. Existen varios riesgos. Uno de ellos es la depresión que una persona puede causar. Pueden haber intentos de suicidio, se puede generar una ansiedad. Muchas veces pasa cuando un adolescente tiene una relación disfuncional con sus padres. Puede existir también que le envíen algún link por este chat de citas, ¿verdad? Usted entre y también sustraigan todos sus datos personales y también pueden ingresar a sus cuentas bancarias. Para evitar este tipo de situaciones se recomienda verificar los perfiles antes de compartir información personal, revisar las fotografías de perfil con las cuales se puede utilizar Google Imágenes o TinEye, observar la actividad del perfil y no enviar dinero ni compartir datos como los números de cuenta. Este es un informe de Marcela Rivera. En el siguiente informe conocerá sobre los temas que abordó el presidente Bukele en su discurso anual, en su primer año del segundo mandato en el poder. Nayib Armando Bukele Ortiz para que dirija su mensaje a la nación. El presidente Nayib Bukele cumplió 6 años de gobierno, es decir, el primero de su segundo mandato, rodeado de funcionarios de distintas instituciones y de los diputados de la Asamblea Legislativa. Dio su discurso anual, donde se refirió a varios temas, entre ellos el impuesto del 30% que su gobierno propuso al Congreso para que las ONGs paguen por el dinero que reciben del exterior. Acusó a estas organizaciones de querer desestabilizar al país. Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos, en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes, porque si fuera derechos humanos estuvieran viendo por los derechos humanos del cabo en Tacuba, el señor de 62 años que fue asesinado y de su familia que está de luto. Nadie ve por los derechos humanos de ellos. El sistema internacional nos obligó a velar por los derechos humanos del criminal que salió a matar. Otro tema que resaltó el mandatario son las buenas relaciones con Estados Unidos, China y los organismos multilaterales financieros, como el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos alcanzados. Primero, no sé si escuchaban a la oposición decir que nos habíamos vendido a China. Se vendieron a los chinos porque habían unas tiendas de venta de productos chinos en el centro. Y luego, cuando fuimos a la Casa Blanca a reunirnos con el presidente Trump, se vendieron a los gringos. ¿Cómo es eso? Nos vendimos a China y a Estados Unidos al mismo tiempo. Y ninguno de los dos protestó. Una de dos, o somos los mejores diplomáticos del mundo, o es mentira, no nos hemos vendido a nadie. Firmamos un acuerdo sin precedentes con quien no ha sido nuestro amigo necesariamente, pero firmamos un acuerdo que es de mutuo beneficio con el Fondo Monetario Internacional. Además, se refirió a proyectos de infraestructura, como el viaducto de Los Chorros que está en construcción y que últimamente ha sido foco de críticas. No, decidimos, en lugar de ir a gastar decenas de millones de dólares en no hacer nada o ponerle parches, decidimos hacer el proyecto vial más grande de Centroamérica, que son 3 etapas. Una de ellas, no es como dice la oposición ahora que le hemos quitado, es un viaducto de 1 kilómetro de largo, que será el puente más grande en la historia de nuestro país. Actualmente el puente más largo que tenemos es el de Camino Sur City, que tiene 300 metros. El próximo puente más largo será el puente de la Echadura, que lo estamos construyendo, que tiene 400 metros. Pero el próximo puente más largo será el de Los Chorros, que tendrá 1 kilómetro. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y miembros del partido Arena y FMLN, ante el discurso del presidente Nayib Bukele, consideran que hubo varios temas importantes que le faltó abordar al mandatario y que no cumplió con el objetivo de rendir cuentas de su primer año, del segundo quinquenio.
lastimosamente se vio un mensaje muy vacío. No llegó a presentar un informe a la nación, llegó simplemente a quejarse, a hablar del pasado, a dar un mensaje de tambores de guerra contra los medios de comunicación. Esperamos una rendición de cuentas, pero lo que solo hubo fueron cuentos. No habló del tema de salud, no habló del tema de educación. No hubo un informe, se dedicó más que todo a tratar de justificar en alguna medida su accionar. Esperamos que informara de cómo este país va a salir adelante de esta crisis en que estamos, qué políticas iban a implementar en la que... Y salvadoreños que fueron a escuchar el discurso del presidente Nayib Bukele destacan que el tema de la seguridad ha sido clave durante su gobierno. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Fueron las palabras más destacadas de Nayib Bukele durante el discurso de su primer año del segundo mandato presidencial. Se mantuvo 1 hora dirigiéndose en cadena nacional, donde el mandatario resaltó el tema de seguridad como un acierto durante sus 6 años de gobierno. La población en el lugar coinciden con Bukele y dicen que es lo que más ha mejorado en El Salvador. Pues la veo bastante bien por la seguridad. Le agradecemos mucho al presidente Bukele por todo lo que ha hecho, por liberarnos de esa gran lacra que había de gente que nos tenían presos en las casas. Y podemos salir a las calles ahora tranquilamente, ya no andamos preocupados que nos pase algo a nuestros hijos. Lo que él está expresándose ante el pueblo es parte de la realidad. Este evento, con el protocolo habitual, suele hacerse en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se decretó realizarla en el Centro Histórico de San Salvador, en el Palacio Nacional, donde llegaron cientos de personas del interior del país y salvadoreños que viven en otros países. Pues nuestro presidente es uno de los mejores que ha tenido el país para nosotros y para los jóvenes, ya que es el que más ha apoyado a los jóvenes. Bueno, lo que se oye no hay que ponerle mucha atención, lo que ha hecho es lo que importa. Lo que ha hecho el presidente es lo que interesa, que ha limpiado el país mucho. El presidente Bukele sigue siendo popular y aprobado por los salvadoreños, principalmente por los temas de seguridad y la reducción de la criminalidad. Según datos de encuestadoras como Sid Gallup, es el 85% de aprobación. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Moisés Bonilla. Y las reacciones al discurso del presidente Bukele no se han hecho esperar. Algunos expertos consideran que se debió centrar en algunos logros como los económicos. Como confrontativo, catalogó el economista Carlos Acevedo el discurso que el presidente Nayib Bukele dio durante su primer año de su segunda gestión, aunque resaltó que el desmantelamiento de las pandillas le ha otorgado un capital político superior a la de mandatarios previos. Creo que le dedicó mucho tiempo a responder a críticas muy particulares y me hubiera gustado más un discurso más constructivo y más prospectivo. Considera que a los logros en materia económica, turismo y la inversión a las escuelas les hubiera dedicado más tiempo. Lo tocó, pero creo que un poco marginalmente comparado con el tiempo que le dedicó a responder a críticas que son muy particulares. Pero bueno, cada quien tiene su estilo de elaborar. Además, se refirió a la cooperación proveniente de países y organizaciones que clasifican como amigas, que iría destinada a proyectos sociales, que estará libre de impuestos. Se mete dentro de ese atarrayazo a un montón de ONGs. De hecho, yo creo que el 90% de las ONGs o más hacen trabajo social, de beneficio social. Entonces, todo ese trabajo se va a ver afectado por ese impuesto para castigar a un grupito de ONGs. Además de que creo yo que lanza una imagen internacional negativa. Ya el Fondo Monetario había criticado la primera versión de la ley esta del 2021. A finales de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que contempla el cobro de un impuesto del 30% que se aplicará a las transacciones financieras, desembolsos,
transferencia, importaciones en especies o bienes materiales. Este es un informe de Marcela Rivera. Y el nuevo censo agropecuario y de pesca se realizará al igual que el anterior en todas las viviendas del país. Este censo busca actualizar datos que fueron recabados hace 17 años. En el país se realiza el censo agropecuario y de pesca, donde personal del Banco Central de Reserva, identificados y con vestimenta verde, visitan casa por casa para conocer si los salvadoreños se dedican a temas como la agricultura, ganadería o los relacionados con la acuicultura. Pero no es la primera vez que se recolecta esta información. El primero fue en 1950, luego en 1961, 1971 y el último fue en 2007, que es la información que se utiliza en la actualidad. Los datos recabados hace casi 2 décadas fueron 395,000 productores, 82% pequeños y 18% comerciales. Del total de productores, el 30% se dedican a la actividad pecuaria, como la cría de bovinos, porcinos, aves, entre otras, es decir, unos 118,000. La Libertad destacó por ser el departamento con mayor número de productores agropecuarios, con 39,000, seguido por San Miguel, Santa Ana, Usulután y La Unión, mientras que Cabañas resultó con el menor número, 18,000. El nuevo censo que se ejecuta aún no tiene una fecha definida de cuándo podrán conocerse los resultados. Inició el 2 de mayo y cuenta con la participación de 7,000 censistas a escala nacional. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y el Tribunal Supremo Electoral ya fijó las fechas clave para el voto desde el exterior en las elecciones de 2027. Los salvadoreños que viven fuera del país podrán elegir alcaldes y diputados. El Tribunal Supremo Electoral definió el calendario del voto desde el exterior para las elecciones de 2027. Los salvadoreños que residen fuera del país podrán elegir a alcaldes y diputados en los próximos comicios. El calendario electoral se divide en 2 partes, una para el territorio nacional y otra para los salvadoreños en el exterior. Entre las fechas clave está el cambio de residencia según el documento único de identidad con fecha límite el 27 de febrero de 2026. Las elecciones internas de los partidos políticos deberán realizarse a más tardar el 29 de julio de 2026. La convocatoria oficial a elecciones será el 30 de septiembre de 2026. La inscripción de candidaturas legislativas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, será del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2026. En cuanto a los consejos municipales, la inscripción se hará del 9 al 19 de noviembre. Para el voto en el extranjero, la modalidad remota por Internet será del 30 de enero al 28 de febrero de 2027 y la votación presencial será el 28 de febrero de 2027. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, en las elecciones pasadas, más de 400,000 salvadoreños en el extranjero estaban habilitados para votar. Del total del padrón, el 56% corresponde a personas mayores de 40 años. Sin embargo, solo 242,110 salvadoreños emitieron su voto por Internet y 89,646 por la vía electrónica presencial. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y el gobierno de los Estados Unidos advierte que salvadoreños están siendo víctimas de fraude de visas, por lo que compartieron un nuevo canal de denuncia. Entró en vigencia el aumento del 12% del salario mínimo. La población menciona que este nuevo tarifario beneficiará a las familias salvadoreñas, especialmente a aquellas de bajos recursos. La gente
Estafadores están aprovechando el deseo de las personas de viajar, emigrar o que viven en Estados Unidos y deben realizar trámites migratorios. Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador advirtió que cibernautas están utilizando las plataformas digitales para engañar a los interesados prometiéndoles visas. Los únicos que pueden otorgarle una visa de tipo migratoria, de trabajo o de cualquier índole es la Embajada de los Estados Unidos. Es jugar con la dignidad humana, con las esperanzas y el bolsillo que tanto cuesta ganar ese dinero por el cual las personas quieren viajar. Ciberdelincuentes han encontrado diversas modalidades para aprovecharse de las personas. Algunos crean tiendas virtuales cobrando el servicio o producto, el cual nunca entregan. Otros brindan ofertas de trabajo falsos que requieren de pagos anticipados o inversiones. También a través de mensajes solicitan información personal de sus víctimas con la promesa de entregarles regalos que provienen de falsos familiares extranjeros. Salvadoreños compartieron algunas experiencias que han tenido con estas modalidades. Decía de que me mandaban unas maletas que traían computadoras, tablets, pero que yo tenía que dar una cierta cantidad de dinero para que me entregaran eso. Mi cuñada cayó en eso, pero no depositó el dinero, porque todavía estuvimos a tiempo nosotros de decirle de que no cayera en eso, porque eso era una estafa. Le escribieron por WhatsApp, se hicieron pasar por otra persona, se ganaron su confianza, queriendo tener como dinero o algo así, ¿verdad? Pero, ¿cómo protegerse de estafa relacionada a trámites migratorios? Únicamente informarse por sitios oficiales del gobierno de Estados Unidos en ais.usvisa-info.com y en caso de ser víctima de fraude puede denunciarlo al WhatsApp 7507-4606. Un informe de Carla Araniva. Y en más temas, incrementos en casos y hospitalizaciones han provocado en los últimos días una nueva variante de COVID-19. La OMS se mantiene vigilante. La Organización Mundial de la Salud vigila nueva variante de COVID-19, NV.1.9.1, que ha incrementado de casos y hospitalizaciones durante los últimos meses. La variante, que es una derivada de Omicron, fue detectada por primera vez en enero. En la actualidad, representa el 10.7% de los casos globales notificados. A pesar del aumento en contagios, la OMS indica en su informe que el riesgo actual para la población es bajo. Esperan que las vacunas aprobadas sigan siendo eficaces con esta variante, tanto en casos asintomáticos como en pacientes de gravedad. Este organismo señala que a pesar que la variante se ha detectado en destinos vacacionales, no ven necesarias las restricciones de viaje ni comerciales por el momento, pero instan a los países a estar alerta ante la enfermedad. Este es un informe de Moisés Bonilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, les extendemos la invitación para que se mantengan pendientes de las redes sociales de Noticiero Hechos. Será hasta mañana. Que tengan feliz tarde. Cuídense.